Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, que se estén cuidando como es debido. Vamos a comenzar nuestra clase de lenguaje o de lengua y literatura para tercero medio. En esta ocasión, la clase la vamos a hacer 3 profesores. El profesor Cristian Machuca, la profesora Paola Benavides y yo. ¿Ya? Les voy a pedir que por favor anoten su nombre y su curso en el chat, que mantengan apagado su micrófono, si quieren intervenir lo activan, ¿ya? La idea es que participen de la clase, que nuestra sesión sea de provecho, ¿cierto? Que aprendamos bastante. Profesor Cristian, ¿está por ahí? Aquí estoy. Ahí está, para que salude también a los muchachos. Ok. Chiquillos, buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren en casita, como siempre, cuidándose de esto que nos ha tocado vivir el año 2012. Un saludo especial a los cursos que yo les hago clases, que es tercero Avellano, y a los chiquillos que están en el electivo PAD. Una pequeña justificación, yo sé que ustedes lo saben, pero no está de más. No he trabajado con ustedes porque en el departamento de lenguaje nos dividimos por niveles y yo estoy a cargo del nivel cuarto medio exclusivamente. Y ahora voy a colaborar con la profesora Lorna para que mis estudiantes no crean que los tengo 100% abandonados. No es así. Sus guías yo las reviso, yo les respondo a los correos y todo eso. Gracias, Voy a profesor. participar con ustedes. La profesora Paola, no sé si los quiere saludar también, profesora. Sí, bueno, saludar primero a mis colegas, que nos vemos, y saludar también a todos los alumnos, contarles que la actividad es súper entretenida, la materia es bien como acorde a sus tiempos, a lo que a ellos les gusta, así que disfruten y que participen. Eso. Gracias, profesora. Ya, vamos a comenzar entonces a presentar lo que viene en la clase de hoy. Compartir pantalla. Bueno, ya lo dijimos, ¿cierto? Clase de lengua y literatura para tercer año medio, tanto de nuestra área TP como de nuestra área AHC, de nuestro querido Liceo Municipal de Nacimiento. Ahora vamos a iniciar la unidad número 3, que se titula Análisis crítico de géneros discursivos en comunidades digitales, que como bien dice la profesora Paola, se relaciona mucho con la realidad actual y con ustedes. ¿Cuál es el objetivo de la unidad de esta clase y de la actividad número 7? Analizar críticamente los géneros discursivos surgidos en diversas comunidades digitales. Posts, tweets, fotografías y videos, comentarios en foros, memes, etc. Partiremos viendo qué se entiende por análisis crítico. ¿Qué hago yo cuando tengo que analizar críticamente un texto, ¿cierto? Un comentario, cualquier tipo de texto? ¿Qué sería hacer un análisis crítico? A ver, chiquillos, ¿están por ahí o no? ¿Me escuchan? ¿Qué sería hacer un análisis crítico? Si yo digo, oye, tenemos que hacer un análisis crítico de un texto, tenemos que hacer un análisis crítico de un meme, de un tweet. ¿Qué es lo que es hacer un análisis crítico? Analizarlo sobre su... A ver, ¿cómo analizarlo? ¿Qué hago yo si tengo que analizar un texto, si tengo que analizar un meme, una noticia? Tiene que revisarlo. Ya, opinar de él. revisarlo. ¿Cómo? Tiene que dar una opinión del texto. Ya también doy la opinión, ¿cierto? Bien, ¿cierto? Va por ahí la idea. Es la evaluación que yo hago del desarrollo lógico de las ideas del texto, si me parece coherente o no el planteamiento, lo que propone el autor. Puede decirse que es como mi interpretación personal con respecto al texto, a lo que el autor dijo, los datos principales que se muestran ahí en ese dicho texto. Ya.
Y ahora, si yo tengo que analizar, ¿cierto? Tengo que dar mi opinión, de alguna manera, ¿cierto? Mi interpretación personal con respecto a un texto. Pero es relacionado con géneros discursivos. ¿Qué será género discursivo? ¿Con qué lo asociamos? A ver, ¿a qué nos suena? A ver, ¿qué serán los géneros discursivos? Vamos a ver. ¿Hay alguien que tenga alguna idea, chicos? Es como los tipos de textos en donde se plantea una opinión y se desarrolla con argumentos. Un texto podría decirse como estructurado, pero no tan formal, Ya, ¿o son no? tipos de textos, ya que tienen cierta estructura, que se dan en determinadas situaciones. Ya, vamos a ver si va por ahí la idea. Ya, se supone que un género discursivo se supone que es una serie estable de enunciados, de emisiones lingüísticas, de palabras o conjuntos de palabras que se agrupan porque tienen ciertas características comunes, ciertas similitudes, ya sea en su tema, en su estilo, en su estructura o en su composición. Ya se parecen de alguna manera, ya tienen ciertas similitudes. ¿Sí? Son tipos de texto o conjuntos de texto que nosotros identificamos por su estructura, como ya dije, y por su contenido, y por la situación en la que se da. ¿Ya? Se han fijado por el uso, ¿ya? Se repiten con relativa estabilidad en las mismas situaciones comunicativas. ¿Ya? Son formas reconocibles, que compartimos como hablantes, que los podemos identificar, ya sea por su formato externo o por el contexto o situación en el que se suelen producir. Cada género discursivo responde a una necesidad, a la necesidad de conseguir algo, de conseguir de forma satisfactoria una intención comunicativa. Nosotros siempre nos estamos comunicando, nos estamos transmitiendo ideas, pensamientos, información. Entonces, cada tipo de texto que está dentro de estos géneros responde a la necesidad de conseguir satisfactoriamente una intención comunicativa. Distinguimos distintos géneros, ¿cierto? Sabemos que hay textos que forman parte del área académica, otros que forman parte de nuestra área personal, del área publicitaria, del área de trabajo, administrativa, ¿ya? Son los géneros discursivos los que distinguen los textos, los que nos permiten distinguir, oye, estamos ante una carta, esta es una carta comercial, oye, no, este es un sermón, este es el sermón que está dando el pastor en la iglesia, ah, no, esta es una noticia, esta es una receta, ¿ya? Se usan en determinadas áreas. Los textos que pertenecen a un mismo género discursivo se han desarrollado históricamente en una comunidad hablante, dentro de un ámbito social o profesional, y comparten una misma manera de ir organizando la información, ¿ya? Están dados por el uso, por la norma, por la tradición. Por ejemplo, si nos fijamos acá para aclarar, hay textos que forman parte del género discursivo del periodismo, periodístico. Ustedes dicen ya, ¿qué textos forman parte del área periodística? A ver, si dijéramos el género discursivo del periodismo, ¿qué textos forman parte del periodismo? A ver. Un reportaje. Bien, un reportaje, perfecto. ¿Qué otro tipo de texto Columna podemos? de opinión. Una columna de opinión también la puedo encontrar, ¿cierto? Digo que está dentro del género discursivo del periodismo. Y si yo les preguntara, ¿qué textos forman parte del género de trabajo o administrativo? A ver, en los trabajos, ¿qué tipo de textos surgen? Por ejemplo. Contratos de trabajo. Muy bien, un contrato de trabajo. Y, a ver, veámoslo acá más, con más ejemplos. Ya hay textos que forman parte del ámbito periodístico, como dijo, ¿cierto? Un reportaje, que se supone que es un trabajo de investigación, ¿cierto? Periodística, una crónica también, ¿cierto? Que sería un relato de un hecho, de un acontecimiento en forma cronológica, como para reproducirlo de alguna manera, ¿ya? La columna de opinión o artículo de opinión, la entrevista. En el área académica, en el área de estudio de ustedes, ¿cierto? Una prueba. ¿Qué más podrían nombrar aparte de lo que está ahí del área del género académico? A ver, porque dice examen. ¿Qué más me podrían decir ustedes que forma parte del género
discursivo académico, relacionado con nuestro aprendizaje, con las clases. A ver. Ahí dice examen, un trabajo final, una exposición. ¿Qué más podrían agregar ustedes? ¿Qué otro tipo de textos se dan en su ámbito académico? A ver. Chicos, ¿están por ahí o no? ¿Qué más surge en el ámbito académico, en el colegio, en el liceo? A ver, aparte de un examen o una prueba. Disertaciones, ¿qué más podría ser, chicos? A ver, ¿qué más hacen ustedes normalmente en clase? ¿Aló? ¿Nada más? Cuando se escribe la materia. No, ¿Cómo? Perdón si lo puede repetir, por favor, que no le escuché. ¿Aló? Chicos, Cuando se escribe la materia. ya, pasar la materia, ya. Hay textos también, ¿cierto? Todo eso formaría parte del género discursivo académico. Vemos también que hay textos que forman parte del área jurídico, que tienen que ver, ¿cierto?, con el tema judicial, una sentencia, una demanda, una ley. Hay textos del género discursivo literario que ustedes bien conocen, ¿cierto? Una novela, han leído novelas, han leído poemas, cuentos, relatos. Hay otros textos que están en el ámbito, ¿cierto?, en el género discursivo de la publicidad. ¿Sí? Los anuncios, los folletos, los eslogans. Otros que están en el ámbito, por ejemplo, político también, los discursos que siempre estamos viendo, ¿cierto? Los discursos, los panfletos, ¿sí? Los programas, cuando los candidatos presentan sus programas de campaña, ¿cierto?, de gobierno. Los textos que se dan en el género discursivo religioso, una homilía, ¿cierto?, que sería el discurso que presenta un sacerdote en forma simple, relacionado con la actualidad, una encíclica, que es un texto que escribe el Papa, también una exhortación apostólica, que también tiene que ver con un texto que escribe el Papa, dando indicaciones sobre una cuestión en particular. En el ámbito cotidiano, en nuestra vida cotidiana también, ¿cierto? Hacemos listas de compras, ¿cierto?, que estarían dentro de ese género discursivo cotidiano de nuestra vida común. Hacemos notas para acordarnos de las cosas, tomamos apuntes. ¿Qué más hacen ustedes en el género discursivo cotidiano? A ver, ¿hacen notas recordatorias? Toman apuntes, hacen lista de repente, hoy tengo que hacer tal cosa. Yo creo que sí, ¿cierto? A veces se nos pierden y se nos olvidan las cosas. Ya, nosotros ahora vamos a ver cierto texto que se da en el género discursivo de las comunidades digitales. Esto que está muy en boga, muy de moda, muy actual, ¿cierto? Y que forma parte de ustedes, se podría decir. Ya, vamos a ver. ¿Qué serán las comunidades digitales? A ver, antes de ver ahí, ¿qué es una comunidad digital? Si vamos a hablar de eso, y lo va a introducir ahí él. A ver, género discursivo digital. Dejamos con ustedes entonces a nuestro querido profesor. Ya, chiquillos, continuamos con lo que estaba hablando la profesora Lorna. Lorna, la siguiente, esa. ¿La siguiente? ¿Qué son las comunidades digitales? No, la anterior. ¿Qué? La anterior es. Sí está. Ah, que estoy retrasado entonces. ¿Está atrasado? Me muestra. No, sí está, profesor. Ahí sí. ¿Sí? Ahí ¿La sí. ve? Ya, perfecto. ¿Qué son las comunidades digitales? Chiquillos, aquí voy a ir leyendo, explicando y también agregando alguna otra información que acá no aparece. ¿Qué son las comunidades digitales? Ustedes están insertos en un mundo digitalizado,
desde que nacieron ustedes forman parte de alguna comunidad digital. Muy distinta, por ejemplo, a la época que a nosotros, a mí, a las profesoras les tocó vivir. Ustedes forman parte de lo que se llama una generación Z y que tiene que ver un poco con esto de las comunidades digitales. Cuando a ustedes se les va la luz, ¿cierto? Se les acaba el plan, o en casa se les cortó el internet, ¿qué pasa con ustedes? Como que se desesperan. ¿Y por qué se desesperan? Porque están tan aferrados a la tecnología que estar sin ellas un rato para ustedes es un tremendo drama. Un poco con eso tiene que ver las comunidades digitales. Una comunidad digital es un espacio digital diseñado para que un grupo de personas compartan sus intereses, sus opiniones y establezcan nuevas relaciones interpersonales. Los humanos nos hemos agrupado en manadas desde el inicio de nuestra especie y con la llegada de la tecnología digital, específicamente con el recurso Internet, esta necesidad de formar tribus emigró a este espacio. Aquí me voy a detener un poquito. Vamos con lo que es el primer párrafo. Sin duda, lo dije hace un ratito, cada uno de ustedes participa de por lo menos una, dos o tres comunidades digitales. ¿Quién de ustedes me puede nombrar alguna comunidad digital? Hay muchas de moda hoy en día. ¿Quién me nombra algunas comunidades digitales? Los grupos de compra y venta. Ya, los grupos de compra y venta. Ahí leo en el chat que dice Instagram. Chiquillos, sería bueno que vayan participando con vos, porque nosotros rara vez vemos lo que es el chat mientras hacemos las clases. De las redes sociales me dicen ahí, pero en concreto, ¿qué redes sociales? Leí, repito, hay Instagram, me colocan acá redes sociales, pero ¿qué otras más en concreto? Yo sé que ustedes las usan. Nómbrenme algunas otras, a ver. Cualquier YouTube. tipo de grupo, ¿no? YouTube, ya, YouTube, ¿qué más? TikTok. Facebook, TikTok, perfecto. WhatsApp. WhatsApp es como uno de los más utilizados, ¿cierto? Entonces, eso es una comunidad digital, una comunidad virtual donde las personas pueden participar libremente, ¿cierto? Y allí compartir informaciones, fotografías, etcétera, según la plataforma. Cada una de estas plataformas, ¿cierto? De estas comunidades digitales tiene una función principal. Tiene varias, pero siempre hay una función principal que la hace diferente a las demás. Por ejemplo, Facebook. ¿Cuál es la finalidad básicamente que posee Facebook? En algún momento Facebook fue una red social, ¿cierto? Una comunidad virtual muy importante, que luego fue desplazada por otras. Pero quienes tuvieron Facebook o quienes tienen Facebook aún, ¿cuál es la función principal de Facebook? Publicar artículos. Ya tiene como rol informar, ¿cierto? Publicar artículos, pero en un comienzo cuando ustedes se crearon Facebook, ¿qué fue lo que hicieron en una primera instancia? Un correo electrónico. Ya, un correo electrónico, ¿qué más? Postear fotos y post. Ya, pero ¿a quién buscaron primero que todo? Es un grupo de personas, se supone que tú te relacionas con tus amigos, puedes agregar o eliminar a tus amigos y ahí Exacto, publicas lo que quieres que vean tus amigos. exacto. Sí, la función principal de Facebook es establecer vínculos, buscar amigos. Esa es la función principal. Buscar vínculos, buscar amistades. Amistades que yo conozco, ¿cierto? Que viven en mi zona, en mi ciudad, o a veces puedo tener amigos del otro lado del mundo que nunca he visto en mi vida, ¿cierto? Y como alguien decía por ahí, yo tengo la libertad de quedarme con los amigos que realmente considero como tal y a los que no los voy a eliminar, ¿ya? Pero en un comienzo Facebook nació con esa intención, establecer vínculos, establecer amistad con las otras personas. Y con el tiempo se fue agregando todo lo que ustedes me han dicho, información, compartir videos, mostrar avisos de que se busca X persona, etcétera, etcétera. Hay otra comunidad virtual que ustedes parece que no me la nombraron, pero yo sé que la conocen y tal vez hayan andado por ahí, que se llama Tinder. ¿Quién ha escuchado hablar de esta comunidad virtual llamada Tinder? ¿Y qué permite esencialmente? ¿Para qué sirve eso? ¿Quién ha tenido idea? ¿Quién ha visitado Tinder? ¿O quién sabe qué es? ¿En qué consiste? Ya, para no demorarnos tanto, les digo que Tinder es una plataforma, una comunidad virtual, que tiene como propósito conocer gente en general, pero más específicamente es una comunidad virtual
para establecer citas amorosas generalmente, ¿ya? Se conocen las personas primero vía Tinder y luego, ¿cierto?, concertan una cita y se encuentran. Y de esta plataforma virtual, de esta comunidad virtual, han nacido parejas que hoy en día son matrimonios. Entonces es una comunidad virtual donde las personas tienen citas normales primero y después se transforman en una cita amorosa y después ya son parejas, ¿cierto? Hay otra comunidad virtual que hoy en día está muy de moda, aparte de WhatsApp. ¿Cuál será? La nombraron hace un rato. Instagram, Ya TikTok. Instagram, TikTok, ¿cierto? TikTok se ha convertido en el último tiempo, yo creo que una de las más visitadas, la que tiene mayor cantidad de seguidores, ¿cierto? Hay otras que son menos frecuentes. Twitter, cuya función principal es transmitir información, generalmente información breve, ¿ya? De salidas, de información de cualquier tipo, etc. También está, ya me lo dijeron, ¿cierto? YouTube, que es una de las que también se usa bastante hoy en día para buscar información de todo tipo, ¿ya? Entonces, a propósito, hablamos de esto a propósito de las comunidades virtuales, en la que todos nosotros pertenecemos por lo menos a una o dos de ellas. Voy a referir un poquito al segundo párrafo. Dice, los humanos nos hemos agrupado en manadas. Antiguamente, hace unos años atrás, diría yo 7, 8, 9 años atrás, existieron mucho lo que se llamaban las tribus urbanas, ¿cierto? Donde cierta cantidad de jóvenes, según sus estilos, según su ideología, según sus preferencias, según sus gustos, formaban grupos, ¿cierto? Y se reunían en un lugar determinado para compartir. Esas tribus hoy en día están como un poquito alejadas de esa realidad, o sea, ya no se juntan en X lugar físico, sino que más bien lo hacen a través de las redes sociales, ¿ya? Entonces las comunidades virtuales sirven también para que ustedes, para que nosotros nos juntemos con las personas que tienen características similares a cada uno de nosotros. Solamente quiero recordar, ustedes seguramente en aquella época de las tribus urbanas tenían alrededor de 10, 11, 12 años, puede ser. ¿Quién conoce alguna tribu urbana? Solamente a modo de recordatorio. ¿Quién conoce alguna tribu urbana? Los otaku, Los otaku, perfecto. ¿Otra? ¿Quién se acuerda o quién conoce otra tribu urbana? Ya, para no detenerme, tenemos a los hippies, ¿cierto? Los góticos, los raperos, los punky, los rastafaris, los frikis, dentro de los cuales están los otakus, que alguien me dice por ahí, los gamers, acá en el chat me colocan los emos, están los Pokémon, ¿se acuerdan? Los Ferolais, principalmente, ¿ya? Entonces, eso a propósito de que el ser humano, como dice en el segundo párrafo, desde el origen de nuestra especie, siempre ha sentido la necesidad de convivir, entre comillas, en manadas. Hace unos años era más bien presencial, de estar allí en un mismo lugar, pero con el transcurso del tiempo y con la llegada a full de la tecnología, estas tribus se reúnen, pero a través de las comunidades virtuales, como las que ya hemos señalado. Leo, sigo. Estos son grupos en los que se promueven interacciones entre varias personas con el objetivo de compartir opiniones, experiencias sobre un tópico en particular y de alguna manera hacerlas sentirse parte de algo, ¿ya? Entonces, hay cierto, a propósito de lo que es una comunidad virtual. A través de las comunidades virtuales, las personas comparten un sinnúmero de ideas, de opiniones, de experiencias. La siguiente, profesora. Para poder penetrar en una comunidad digital es necesario entender las necesidades de la marca y sus objetivos para que sobre estas directrices podamos seleccionar la plataforma digital adecuada en la cual podamos construir una sociedad que vaya más allá de unos cuantos likes o retweets, en la cual, sin importar el tipo de mercado, seamos capaces de crear una comunidad universal que hable por encima del mismo nombre de las marcas. Dentro de cada comunidad digital destacan los influencers. Sí, cuando yo hablé hace un poquito, me adelanté un poquito aquí y tenía que ver con esto, ¿cierto? Cuando hablamos de marca, por ejemplo, se refiere a Twitter, Instagram, Facebook. Entonces, cada uno de nosotros, considerando nuestras características, nuestras ideologías, nuestras amistades, vamos a pertenecer o vamos a decidir pertenecer
a una u otra marca de estas comunidades digitales, sea Facebook, ¿cierto? Instagram o cualquiera de las que ya señalamos. Entonces, al final de este párrafo dice que dentro de cada comunidad virtual existen los influencers. Sin avanzar aún en la siguiente diapositiva, profesora, los que están ahí al otro lado de la pantalla, que son 76 alumnos. ¿Qué es un influencer? Sin duda, este concepto ustedes, la mayoría, o todos, deberían haberlo escuchado. Tal vez alguno de ustedes sea un influencer o se considera un influencer. ¿Qué será un influencer, chiquillos, señoritas que están allá? Ya pues, tengo 76 estudiantes al otro lado de la pantalla. ¿Qué será un influencer? Una persona que tiene mucha, valga la redundancia, influencia en las redes sociales. Ya, una persona que tiene mucha influencia, ¿cierto?, en lo que son las redes sociales. ¿Ya? ¿Qué otra idea podemos agregar a lo que dice su compañera? ¿Qué es un influencer? Su compañera dijo que es una persona que tiene mucha influencia en las redes sociales. ¿Qué más podemos agregar a esa idea? Son ejemplos a seguir para las personas. Ya, bien, dan ejemplos a seguir para las personas, perfecto. ¿Qué más podemos agregar al concepto de influencer? Es una persona que se hace relativamente famosa en alguna plataforma, puede ser en redes sociales o tal vez en YouTube o en Ya, Twitch, ¿y y por qué? crea contenido para que otra gente disfrute de su contenido. Eso, ¿cierto? Es una persona que se hace conocida, ¿cierto? Se hace famosa básicamente por lo que él publica, por lo que él dice, que generalmente tiene que ver con cosas o temas bien específicos, bien importantes, bien de peso, por decirlo de alguna manera. Ahora sí, profesora Lorna, los chiquillos han acertado bastante en lo que han dicho. Acá tenemos, ¿cierto?, 5 imágenes de algunos influencers que son conocidos a nivel mundial. ¿Alguno de ustedes conoce a alguno de ellos? ¿Y cuál sería su rol? ¿Por qué él o ella es un influencer de los que acá aparecen? ¿Quién conoce a alguno de los que aparecen ahí? Al Luisito. Ya, Luisito Comunica. ¿Cuál es la importancia de Luisito Comunica? ¿Por qué él es un influencer? Por el carisma que tiene. Ya, ¿y qué tipo de publicaciones hace él, por ejemplo? Sube videos viajando por el mundo. Ya, cierto, ya. ¿Algún otro que ustedes conozcan ahí? ¿A la Fabio señorita? Torres, mejor. ¿Quién? Ah, pero no aparece acá el que menciona él. Pero de los que aquí aparecen, aparte de Luisito Comunica, ¿a cuál más de los 4 restantes ustedes conocen? ¿No conocen a los demás? Ya, pasemos a la siguiente, profesora. Bueno, ahí después de los que había en pantalla, yo estuve buscando algunos y a nivel de Chile voy a mencionar algunos porque más adelante la profesora Paola va a intervenir con eso. Yo solamente les menciono que en Chile sin duda tenemos muchos influencers. No sé si a ustedes les suena Nachito Juega Juegos. ¿Les Sí, suena? ¿Cuál es él? ¿Cuándo se hizo famoso o más conocido aún? ¿De dónde es él y por qué es importante por qué de es la ciudad de influencer? Los Ángeles. De Los Ángeles, ¿cierto? ¿Y qué video sube él básicamente? De juegos. Ya, pero aparte de Con su abuelita. concierto en TikTok, él con su abuelita. ¿Y qué mensaje nos estaría entregando ahí él como influencer al aparecer en TikTok siempre con su abuelita? Que hay que cuidar a los abuelitos. Hay que cuidar a los abuelitos, ¿cierto? Hay que darles cariño, hay que protegerlos, ¿cierto? Él se hizo más conocido aún en lo que hubo el 18 y 19 de septiembre. ¿Se acuerdan que hubo una especie de, ¿cómo era que se llamaba? Vamos Chilenos, ¿cierto? La campaña que hizo Don Francisco. Ahí él se hizo más conocido aún. También tenemos aquí a una dama que se llama Giovanna Mendoza. ¿Quién la ha escuchado? Ella también es una influencer. ¿Han escuchado hablar de Giovanna Mendoza? No, De Ya. salud. Es de Sí, salud. sí, Era que ver una. algo, Sí. tiene que ver algo con salud, ¿cierto? En este tiempo de pandemia, ¿qué nos ha ocurrido a nosotros? ¿Por qué estamos más en la casa en el ámbito alimenticio? ¿Qué nos ha ocurrido básicamente? Yo creo que a la mayoría nos desordenamos con las comidas, ¿cierto? ¿Y eso qué trae como consecuencia? Que a esta altura tenemos unos cuantos kilos de, de más. Y ella es una influencer vegana, ¿cierto? Que hace mucho hincapié en que la gente
se alimente con cosas saludables. Se llama Giovanna Mendoza y como influencer tiene un nombre que es Rau Vana, Rau con W, Vana, ¿ya? Y nombrar a Denise Rosenthal, ¿cierto? La mayoría de ustedes han escuchado de ella, la conocen un poco, y también a Kel Calderón, que en estos días ha estado un poco su familia en la palestra, ¿cierto? Por lo que ha pasado con su hermano. Y también mencionarle aquí, por ejemplo, a una de las más conocidas, creo por ustedes, que se llama Ignacia Antoine, ¿cierto? Ellos son algunos influencers chilenos que son, como alguien lo dijo hace un rato, personas muy creíbles e influencian positivamente a los otros y estos otros ven en ellos unos modelos a seguir, ¿cierto? Ya, ¿qué es un influencer? La palabra influencer quiere decir influenciador, o sea, que influye en las decisiones o en comportamiento de los otros. Yo, por ejemplo, voy a tomar el caso de Nachito Juega Juegos, de TikTok, él sale con su abuelita, entonces yo voy a decir, chuta, mi abuelita yo la tengo abandonada, yo ya rara vez saco una foto con ella, rara vez le digo te quiero, entonces yo voy a seguir el ejemplo de Nachito Juega Juegos, y me voy a acercar más a mi abuelita y tal vez la invite a hacer un TikTok también y le demuestre más cariño del que le he demostrado hasta ahora, ¿ya? Es una persona que tiene presencia y credibilidad en las redes sociales. Aquí les pregunto, chiquillos, ¿un influencer nace o se hace o lo hacen? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Se hace o lo hacen? Exacto, ¿cierto? Yo creo que ninguno de estos youtubers, al iniciar esto, al iniciarse en las comunidades virtuales, tuvo la intención de ser un influencer, sino que de repente simplemente se dio cuenta que cada día tenía más seguidores, y seguramente él o ella, al darse cuenta que cada día iba aumentando la cantidad de seguidores, él más videos, más información fue entregando. Y de esa manera nace un influencer. No es que él quiera serlo, sino que la sociedad, la gente, las personas hacen que se convierta en un influencer. Siguiente, profesora. Un influencer es una persona que tiene la capacidad de movilizar opiniones y crear reacciones debido a la credibilidad que cuenta sobre una temática concreta. Son líderes de opinión y figuras mediáticas dentro de un área o sector. Aquí voy a detenerme en dos ideas. Figuras mediáticas, ¿cierto? En televisión solemos escuchar el término mediático. ¿A qué se refiere cuando hablamos de figuras mediáticas, básicamente? ¿Cuáles son las figuras mediáticas? ¿Dónde están? ¿Seremos nosotros? ¿Serán los de la tele? ¿Será la gente común y corriente que deambula por las calles día a Los día de o la no? tele. Los de la ¿Perdón? tele. Los de la Eso, ¿cierto? televisión. Eso. Las figuras mediáticas son básicamente aquellas que están relacionadas con lo que son los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, a quien yo le he mencionado recién, la Kel Calderón, en algún momento fue una figura mediática. La mamá de Kel, la señora Raquel Argandoña, ¿cierto? Es una figura mediática. Todos los que aparecen en la tele, ¿cierto? Tienen este carácter de figura mediática. Dice acá arriba, ¿cierto? Debido a su credibilidad. O sea, la persona va a ser un influencer en la medida en que lo que diga sea creíble, razonable y coherente para los demás. Aquí también hay una niña chilena, seguramente ustedes la han escuchado, que es muy potente en sus declaraciones, es muy crítica en lo que dice. No sé si han escuchado hablar de una persona que a la vez fue actriz en algún momento, una persona joven, que se llama Belén Soto. ¿La ubican o no? Básicamente ella está en Instagram como principal comunidad virtual. ¿Han escuchado hablar de Belén Soto o no? ¿Sí o no? Sí, Sí. Sí, Sí. ya, eso ya pues. Entonces ella es una potentísima influencer chilena. Y si es chilena es buena, como dice el dicho. Profesora siguiente. Profesora Paola va a intervenir en esta parte. Ya, mira, ahora vamos a conversar un poquito sobre lo que ustedes conocen. Quiero escucharlos a ver si alguno, bueno, supongo que todos o casi todos tienen Instagram o Facebook o se meten a YouTube, o TikTok. ¿Qué influencers conocen ustedes? Quiero escucharlos. Chiquillos, a ver. ¿Alguna opinión? ¿Alguno sigue a alguien conocido en Instagram?
¿Nadie tiene Instagram? Yo sigo uno que se llama Guille Varela. ¿Ya? ¿Y él qué hace? Él habla de cosas de nutrición porque es nutricionista y de vida saludable y cosas así. Ah, ya, mira, no lo conocía a él. ¿Alguien más sigue a alguien? ¿Conocen alguno? No, ¿No? ¿No tienen Instagram? Les apuesto que yo sé que ustedes conocen a alguien, incluso en persona. Ustedes sabían que en nacimiento hay un niño. Primero, No, algo que los influencers se clasifican en de acuerdo a la cantidad de seguidores que tienen. Entonces hay influencers que son microinfluencers, después están los midi influencers, después están los macro influencers y los celebrity influencers, que esos son como ya los más conocidos, como famosos, Cristiano Ronaldo, Arturo Vidal, que son como los que tienen más seguidores, por lo menos en Chile Arturo Vidal es el que tiene más seguidores. Y yo creo que acá en Nacimiento hay un microinfluencer, ¿lo conocen? no, 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 no. Elías Banco, algo así. Esteban. Esteban, que es un alumno del liceo, él tiene en Instagram 15.000 seguidores. Por lo tanto, eso estaría dentro de los microinfluencers. pura cuenta falsa, ¿no? Corrección, profe, tiene 140.000. 140.000. Oh, Sí. Ah, mira, no, yo había notado mal. Ah, es que yo vi el nuevo. En el nuevo Instagram que se hizo parece que tenía menos, pero tiene otro más, sí. Entonces, él también es influencer. Cada uno cuenta lo que quiere explicarle al mundo y no necesariamente tiene que ser sobre nutrición o deporte o algunas marcas, sino que es lo que quieren contarle y ser en el fondo crear temas, crear conceptos. Mentira, soy un ladrón. Soy un ladrón. ¿Por qué está el micrófono prendido? Mamá, está el micrófono prendido. También está la cámara. Chiquillos, ¿conocen algún otro influencer? ¿Ustedes? ¿Alguien que les gusta, alguien que les llame la atención? A Jason lo conoce. Jason, ¿quién es él? Hace ejercicio así de ejercicio. Ah, ya. Sí, hay hartos influencers que se van por el tema del deporte o de los autos, de la música, igual hay hartos conocidos. Yo estuve viendo en los como top en Chile, también estaba Tiago, yo no lo conozco, pero parece que tiene que ver como con algo de música también. Delantero, profe. ¿Quién? Delantero es un youtuber que partió haciendo crítica y, bueno, últimamente reacciona a videos y streamea en Twitch. Ah, bien. Y ellos no solamente tienen una plataforma, la gente los sigue por varias plataformas también. ¿O no? ¿O solo tienen Instagram? ¿O no, Harta tiene plataforma. varias, sí. Tienen un montón. no, un montón? Ah. Y de hecho, algún beneficio tienen que sacar de todo eso, po. ¿Cuál será la motivación? Obvio. La ¿Qué plata. motivación? La ¿La plata? ¿Y tendrán otra motivación aparte de la plata? La plata. ¿Solo la plata? Y la plata. Y la plata. Ustedes sabían que depende, bueno, a los que más seguidores tienen, los como celebridades o personas así, incluso les pueden llegar a pagar 1,5 millones de pesos por fotos subidas de las marcas. Por una foto, imagínense. Y bueno, a los que son más, no con tantos seguidores o que no trabajan para marcas tan como de elite, con marcas más sencillas, igual les pagan harto. Y depende, mientras más
seguidores tienen, obviamente más les paga. Bueno, y también hay otros, yo creo que su motivación tiene que ser otra, ¿o no? ¿No solo la plata? ¿O será solo la plata? ¿Qué La piensan ustedes? fama. La fama también. ¿Qué más? Yo conozco a una que no, ella es rica por su familia, entonces no ¿Ya? es tanto el dinero, sino que es para llegar a personas. Por ejemplo, habla sobre el racismo y todo lo que Ah, pasa en bien. el mundo. Claro, ahí tenemos en el fondo su motivación es dar a conocer su opinión. Es enseñarle a otras personas sobre lo que dice ella, el tema del racismo. Entonces, seguramente no todos los influencers tienen su motivación en el dinero, sino que también en la fama o dan a conocer algún tema. ¿Qué dice ahí, Diego? Auroplay, ¿qué es eso? Es un En youtuber youtuber. español. Un youtuber. Sí. Ya. En YouTube igual les pagan por subir sus contenidos. Sí. Pagan por publicidad. Por Sí, sí. publicidad. Sí, por Ah, ya. visita no es poco, pero en comparación a lo que la ganancia que obtienen en otras plataformas es súper poco. Ah, igual tengo entendido que hay unas plataformas de juegos virtuales que también les pagan por jugar como online. Sí. El Twitch. Nimo TV. Ya. ¿Y eso cuál es lo que...? Porque ellos juegan online, pero ¿por qué les pagan? No entendí eso. Porque promocionan ciertos juegos. Ah. Y ahí igual en el chat están diciendo Tiu. ¿Qué es eso? Twitch. Twitch es una plataforma para streamers. Ah. Ya, bueno, y a todo esto por jugar, les van pagando, pero obviamente que tienen que ser Conocido. que los que sean conocidos, claro. Y ahí publican las marcas y todo. De hecho, hace poco había salido una noticia del Servicio de Impuestos Internos de aquí de Chile que querían empezar a cobrarle a estos influencers porque ellos reciben Chao. sí, pues porque ellos No reciben saben dónde sacar plata. y no las declaran después. Entonces, y ganan mucha plata, mucho dinero. Imagínense, yo les decía que los grandes, así como los más, con más influencia en las redes sociales y famosos que tienen marcas, de repente le hacen propaganda a Samsung, a iPhone, y Adidas, y todas esas marcas pagan mucho dinero, entonces todo ese en lo que les pagan a ellos no lo declaran después. Entonces el Servicio de Impuestos Internos quiere ahora que ellos declaren ese dinero y que paguen por eso. Bueno, ahí no sé qué es lo que va a pasar después. Ya, ¿qué espera la sociedad del comportamiento de un influencer? ¿Qué esperan ustedes de un influencer? Que no esté funado. Que no esté funado, ¿ya? O sea, en el fondo que sea como fiel a lo que él dice, que predique y practique además, dice el dicho, ¿o no? Chiquillos, ¿qué esperan ustedes? O, por ejemplo, si un influencer, no sé, pues dice que le gusta o que sigue una dieta especial y todo, y después uno los ve con un completo ahí en un McDonald's, en un Doggies, ¿será uno va a seguirlo, va a seguir confiando en lo que él dice o no? Acá uno dice que son doble cara. Como para las redes dicen una cosa y en su vida no son así. Fuera pantalla. Ellos utilizarán todas las cosas que promocionan en su Instagram. De repente, no sé, cosas No, de... porque se lo utilizan para tener seguidores. Sí. Sí, yo igual de repente pienso, ¿usarán todas esas cosas? Cuando suben de repente pastillas para bajar de peso, para esto y para lo otro, y son unas niñas súper flaquitas, y yo no creo que las necesiten, pero las promocionan como lo mejor del mundo. Pero son más truchas las pastillas.
Sí, pues, pero ellas dicen que es lo mejor del mundo, entonces seguramente algunos las compran porque como dice esa persona son buenas. Ya, y cuando un influencer es reprobado por sus seguidores. Ahí Diego dice que Piñera también tiene hartos seguidores. Sí, tiene Twitter, parece, no sé si tendrá alguna otra plataforma de... Cuando un influencer es reprobado por sus seguidores, cuando funan, es reprobado, claro. Sí. ¿Cuándo más es un influencer es reprobado? Cuando ofenden o lastiman a las personas. Claro, cuando ofenden, cuando de repente los ven en alguna situación complicada, los graban de repente paparazzi, especialmente a los famosos, y cuestionan sus comportamientos también. ¿Qué más, chiquillo? ¿Alguien ha pensado que lo que dice el influencer en realidad no corresponde? ¿Ha dejado de seguir a alguien por algo que haya pasado? Cuando se le sube la fama, claro, sí. De repente, por ejemplo, Carol Dance, ¿cierto? Él era muy seguido por muchas personas que empezaron a funar, empezaron a decir que se le había subido los humos, que era un degenerado, dice Leison. Y todos sus seguidores en el fondo como que empezaron muchos a ponerse en contra de él, a reprobarlo, por sus comentarios, por su forma de vivir, por andar mostrando sus lujos, ¿cierto? Ya chiquillos, gracias por participar en esta pequeña paréntesis. Siga el profe nomás con la diapo. Ya, vamos a hablar un poquito acerca de la actividad que vamos a realizar. La actividad 7. Ustedes van a tener que leer una noticia acerca de una influencer. Ya la nombró por ahí el profesor Cristian. ¿Cómo es que era el nombre, profesor Cristian? ¿De la influencer que usted nombró? ¿La influencer vegana? ¿Radwana, algo así? ¿Profesor? Sí, su nombre es Giovanna Mendoza, pero como influencer, Raubana. Raubana, ya. Entonces ustedes van a leer una noticia acerca de ella, de esa influencer, ¿ya? ¿Qué se dijo de ella en algún momento? ¿Qué publicaron sus seguidores? No sé si ustedes saben qué pasó con ella hace un par de años atrás, con esa influencer vegana. Bueno, si no lo saben, ahora lo van a saber, ¿cierto? Van a leer esa noticia acerca de ella, van a desarrollar algunas preguntas de comprensión del texto y van a tener que hacer un análisis crítico de los tweets, ¿cierto? O de las opiniones que los seguidores de dicha influencer dieron en algún momento, ¿ya? Profesor Machuca. Ya, ¿dónde me toca explicar la actividad, ya. ¿sí? Sí, ya, chiquillos, como institución, como Liceo Municipal de Nacimiento, se determinó que la actividad 7 va a tener un carácter formativo, o sea, va a contribuir básicamente a lo que es el aprendizaje de ustedes, más que a ponerle un 4, un 7, un 6, un 6,5, lo cual no significa que ustedes no la van a realizar. Ustedes la van a realizar igualmente por dos razones. Ustedes saben que el semestre pasado hubo una nota por cumplimiento, que sé yo, eran 4 guías, y si usted no envió una guía, su nota de 7 ya le bajó a 6 por no enviar una guía. Entonces yo no creo que ninguno de ustedes tenga esa intención, que ahora lleva 2-7 en lenguaje, por decirlo de alguna manera, y por no enviar esta guía, que no lleva calificación, y ahí vamos a ser bien claros, y por eso lo hecho de no enviarla, a lo mejor en vez de tener un 7 por cumplimiento va a tener un 6. Así es que yo quiero que todos mis estudiantes, al igual que los de la profesora Lorna y de los otros profesores que trabajan en tercero, igualmente van a enviar su guía. Esa es la primera motivación, para que no le baje su nota de cumplimiento. Y la segunda motivación es que, por el solo hecho de completar su guía de manera correcta,
cada uno de ustedes va a tener un premio de 5 décimas que se van a sumar a la nota de la guía 8, la cual sí va a ser con calificación, ¿ya? ¿Estamos claros, chiquillos? Entonces, todos deben enviar la guía número 7, con esas dos motivaciones, que no baje su 7 de cumplimiento y tener 5 notas extras, 5 décimas, perdón, extras para la guía número 8. Eso. Ya. Si lo que van a leer es una noticia, ¿cierto? Van a leer una noticia acerca de esta influencia. ¿Qué es lo que es una noticia, chiquillos? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué es una noticia? Si eso es lo que van a leer. ¿Un medio que nos informa? Ya, un medio que nos informa. ¿Qué más podríamos decir que es una noticia? Un texto informativo. Ya, un texto informativo, un texto que nos transmite información. Ya, y si es informativo, ¿qué característica tiene que tener una noticia? ¿Cómo debe ser? ¿Creen ustedes? Para que algo sea noticia, ¿qué característica tiene que tener? A ver, ¿qué recuerdan, chiquillos? Ya me dijeron, una noticia es un texto informativo. ¿De cualquier tema se puede hacer una noticia? Chicos, ¿de cualquier cosa se puede hacer un texto informativo? El tema debe ser interesante, debe tener una bajada. Bien, el tema tiene que ser interesante. Ya. Y tiene que ser. ¿Por qué podría ser interesante? ¿O qué quiere decir eso que tiene que ser interesante? ¿A qué se refiere? Que sea llamativo para la población. Que sea llamativo para la población, bien, o sea, para harta gente. ¿Y tiene que ser positivo o negativo el tema? ¿Cómo debe ser? Puede ser negativo o positivo, dependiendo de la información que se esté recibiendo para crear la noticia. Muy bien, ¿cierto? Puede ser acerca de un hecho positivo o de un hecho negativo. Lamentablemente, las noticias que vemos hoy en día, que escuchamos, que leemos, ¿qué nos muestran? ¿Más hechos positivos o más hechos negativos? Negativo. Negativo, ¿cierto? Lamentablemente. ¿Qué noticias vemos hoy en día, por ejemplo? O leemos o escuchamos. Del coronavirus, ¿cierto? ¿De qué más, mi niña? Perdón. Puras desgracias. Cierto, hay hartas desgracias que hemos visto que de noticias, justamente, para hasta aprender la televisión, ¿cierto? Escuchar el noticiero, vemos ahí lo que está pasando en el mundo, lamentable. Ya, como bien lo dijeron ustedes, entonces, la noticia es información breve, precisa, sobre un acontecimiento que es reciente. Como bien dijeron, de interés para las personas, para la población, ¿ya? Puede ser un hecho positivo o un hecho negativo para la sociedad. Y tiene que ser veraz, verdadero. La noticia no se inventa, el hecho efectivamente tiene que haber ocurrido. Y el periodista, ¿cierto?, que da a conocer la noticia, ya sea en forma presencial, por ejemplo, en un despacho, en un noticiero, o si escribe la noticia para un diario, tiene que mantener una posición objetiva. Centrarse en transmitir información, en que todos lo entiendan de la misma manera, ¿cierto? Dar a conocer el hecho sin apreciaciones personales, o sea, contar expresamente lo que pasó, ¿cierto? ¿Qué noticia positiva hemos escuchado últimamente? Me dijeron ustedes, hemos escuchado casi puro negativo. ¿Qué noticia positiva hemos escuchado últimamente? A ver. Díganme una noticia positiva. ¿Hay por ahí circulando alguna noticia positiva? Chicos, ¿están por ahí o no? En el chat dicen que Chile juega mañana. Ya, ¿eso es positivo? Ya, y ojalá y si gana, más positivo sería, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué otra noticia? Negativo porque van a perder. Uy, que tenemos fe, hay que darle ánimo a nuestro equipo, pues. Sí, pensamos que mañana va a salir como noticia positiva. Uruguay Chile tiene ganó. mejor equipo. Pero hay veces hay milagros, ¿cierto? Chile también tiene El tanque Suárez. Ya. Pero pensemos que va a estar mañana la noticia positiva de que Chile ganó, ¿ya? Entonces, ustedes van a leer una noticia acerca de esa influencer, ¿cierto? Ya vemos que tienen clarito que la noticia es la información breve, precisa sobre un acontecimiento reciente.
y de interés, ya que puede ser tanto positivo o negativo, y tiene que ser algo verdadero. Perfecto. ¿Qué más podríamos agregar, profesor? Chiquillos, recordarles que toda noticia, toda buena noticia debe responder a 6 preguntas básicas. ¿Quién recuerda de ustedes cuáles son las 6 preguntas básicas a las que debe responder toda noticia? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Ya? ¿Para qué y quién? ¿O no? Ya, el para qué, no, ese no. Sí, dijiste la mayoría, bien, mira, es en el qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó, por qué pasó y quién o quiénes estuvieron involucrados en el acontecimiento, ¿ya? Entonces seguramente ahí en la noticia que ustedes van a leer, se van a encontrar con que indirectamente se responde a esas 6 interrogantes. Si la pregunta, si la noticia responde a esas 6 interrogantes es porque es una noticia, es una buena noticia, está bien redactada y cumple, ¿cierto?, con la finalidad de informar completamente y objetivamente. Eso es lo que podría agregar acerca del concepto de lo que es la noticia. Sí, y también agregar con respecto a la estructura de la noticia, a ver, cuando se redacta una noticia, ¿qué estructura tiene? ¿Qué nos tenemos que imaginar? ¿Qué estructura sigue? ¿De qué figura? A ver. ¿Qué figura crea? A ver, la estructura de la noticia. ¿Qué nos imaginamos? ¿Se acuerdan o no? A ver. Algo de la pirámide por ahí. ¿Recuerdan haberlo visto? Por ahí en primero, medio. Cuando se hablaba de la pirámide invertida. ¿Se acuerdan o no, chicos? La pirámide invertida. Esa estructura sigue la noticia, la redacción de una noticia. ¿Ya? Va de lo más importante a lo menos y tiene partes que uno claramente diferencia cuando se escribe. A ver, ¿qué sería lo que va primero en una noticia? ¿Cuál sería la primera parte de la noticia? Un título llamativo. Bien, tiene un titular. Y antes del titular, ¿qué se le podría colocar? ¿Se acuerdan o no? Tiene el titular que nos... Bien, ¿cierto? Tiene un epígrafe, ¿ya? Después tiene un titular, que es una frase que nos invita de alguna manera a leer la noticia. Y después del titular, ¿qué le ponemos? ¿O qué debería llevar? Bajada de título. Muy bien. La bajada, ¿cierto? Bajada de título. Y después de la bajada, ¿qué debería llevar? Bajada. Nos faltan 2 partes más. A ver. Me dijeron... Desarrollo. No lleva ese nombre. A ver. Cuerpo. Desenlace. Ya, el cuerpo va al final, bien. Ya, entonces tendríamos el epígrafe que de alguna manera contextualiza, ¿cierto?, la noticia. Después el titular, que nos invita a leerlo, el título que nos invita a leer, que tiene que ser llamativo, atractivo para el lector. La bajada de título, que amplía lo que se dijo en el titular. Después el lead, cabeza o entradilla, que es donde se responderían esas preguntas que dijo el profesor, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Quiénes participaron? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué pasó? Y después el cuerpo, que serían los datos en orden descendente. Esa sería la última parte. Por ejemplo, podría ir información ahí de testigos, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Epígrafe me puso ahí un compañero en el chat. Estoy viendo que alguien por ahí puso, ¿han bajado los casos nuevos de COVID? Sí. A eso se refería. Ahí tendríamos una noticia positiva. Volviendo a lo anterior. Perfecto. Entonces ustedes van a leer una noticia. ¿Y dentro de qué género discursivo encontramos la noticia? A ver, ¿dentro de qué ámbito está? ¿Académico, político, religioso, periodístico? ¿Dónde encontramos las noticias? ¿En qué género discursivo? Periodístico. En el género periodístico. Yo creo igual que periodístico. Muy bien, ¿cierto? Encontramos la noticia
dentro del género discursivo del periodismo. Muy bien, chiquillos. Ya. Nosotros en los medios de comunicación, ¿cierto? La televisión, la radio, internet, los diarios, etcétera, ¿cierto? Encontramos 3 tipos de géneros discursivos periodísticos. A ver, ¿quién los recuerda? A ver. Si me dijeron ya, la noticia está dentro del género discursivo del periodismo. Del género, ¿cierto? Discursivo periodístico informativo, ¿cierto? Ahí estaría la noticia. Pero ¿qué otros géneros discursivos periodísticos existen aparte de informar? Del informativo. ¿Se acuerdan o no, chicos? A ver. Persuadir. Ya hay uno que está relacionado con, de alguna manera, convencer o persuadir. ¿Cómo se llamaba ese? A ver. Por ahí lo tenemos, ¿cierto? El género periodístico argumentativo de opinión. Entonces, en los medios de comunicación, llámese la radio, la televisión, los diarios, internet, nosotros reconocemos 3 tipos de géneros discursivos periodísticos. El que está centrado en informar, también está el interpretativo, que vamos a ver ahí la definición, y también el que defiende una opinión, ¿cierto? O de alguna manera busca persuadir al receptor, que sería argumentativo o de opinión. Profesor. Cada uno de estos géneros discursivos posee características específicas que lo distinguen de los otros y son fácilmente identificables. Se repiten de manera más o menos constante. El género informativo tiene como función y objetivo entregarnos información y presentar hechos, ¿cierto? Hechos verificables, hechos reales, hechos verdaderos que han ocurrido en un determinado momento y en un determinado lugar. Dentro del género informativo tenemos 3 que son como los esenciales de esta categoría. Por un lado tenemos las noticias, tenemos el reportaje y tenemos la crónica. Yo sé que ustedes manejan más o menos el concepto de noticia y manejan el concepto de reportaje. Pero ¿qué será una crónica? Por ejemplo, en las noticias solemos ver y escuchar que hablan de una crónica policial, que hablan de una crónica deportiva. ¿Qué será una crónica como género informativo? ¿Quién me ayuda en eso, por favor, chiquillos? ¿Qué es una crónica? ¿Nadie maneja el concepto? Ya, para no demorarnos tanto. Chiquillos, una crónica se diferencia de la noticia en 2 aspectos. El primer aspecto es que la crónica lleva un estricto orden cronológico. Primero pasó esto, luego vino lo siguiente y así sucesivamente. Hay un orden cronológico según los acontecimientos. Y la segunda diferencia con la noticia es que la crónica es mucho más detallada que una noticia. ¿Ya? Esas son las 2 diferencias elementales entre noticia y crónica. La crónica, repito, orden cronológico estricto y es mucho más detallada de lo que es una noticia. El reportaje, ayúdenme ustedes con el reportaje, chiquillos. ¿Qué es un reportaje a diferencia de la noticia y de la crónica? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, el reportaje de la noticia? Materia de primero medio. ¿Nadie? ¿O se quedaron dormidos o se fueron? ¿Qué pasó ahí? El reportaje se diferencia de la noticia en que incluye, qué sé yo, imágenes, videos, si es televisivo, y además incluye la opinión del periodista o de la persona que lo formula, que lo realiza. Ustedes saben que en la noticia no se puede opinar, ¿ya? La noticia es un tipo textual que lo identifica al género informativo, teniendo en claro que también forman parte de esto la crónica y el reportaje.
También está el género periodístico interpretativo, que combina dos objetivos. Por un lado, el comunicar, ¿cierto? El entregar información, y por otro lado, el opinar sobre la información entregada. ¿Ya? El plantear una opinión sobre la información que se estaría entregando. ¿Ya? Hay autores que califican, ¿cierto? Que ahí podría también ir el reportaje. También está dentro, aparte de informar, ¿cierto? De estar acá, lo que dijo el profesor, hay autores que dicen que el reportaje también está acá porque se está opinando sobre la información entregada. Lo mismo la entrevista. ¿Qué es lo que es una entrevista? ¿Por qué la entrevista podría estar aquí? En género interpretativo. Por un lado informa y por el otro lado opina. ¿Pero qué es una entrevista? A ver, chiquillos, ¿qué es una entrevista? Se quedaron dormidos, parece, ¿ah? ¿Qué es una entrevista? Se dice que está dentro del género interpretativo. Una serie de preguntas o una encuesta que se le hace a una persona acerca de una temática, o a lo mejor de estas temáticas a la vez. Ya, ¿cierto? Se le hacen preguntas a una persona acerca de una temática. ¿Y por qué se le pregunta a esa persona en específico? ¿Cuáles son las razones que llevan a entrevistar a esa persona y no a otra? Por ejemplo, a ver. Supongo porque se considerará importante las respuestas que dé, pues, según, no sé, el contexto que desarrolle o la influencia que tenga. No sé si se habla de temas de política, alguien que tenga alta influencia política, sus respuestas se supone que deberían ser más coherentes o más importantes las de otras personas que no tengan relación en ese aspecto. Justamente, ¿cierto? Se supone que esta persona sabe del tema del cual se está hablando y tiene importancia dentro de ese ámbito. Bien, ¿a quién más se le hacen entrevistas? ¿A qué otras personas más, aparte desde el área política? A ver, ¿qué entrevistas leen ustedes de repente? Buscan ahí en internet, por ejemplo, entrevista a tal persona. A ver, ¿qué características tienen esas personas, cierto, para que las entrevisten, esas entrevistas que ustedes buscan? ¿Quiénes serían? A ver, por ejemplo, ¿entrevista a quién? Cuando ustedes buscan en internet o les interesaría leer en una revista, hoy mira, está la entrevista ¿a quién? A ver, ¿podría ser? ¿Algún cantante o no? ¿Leen ustedes las entrevistas que le hacen a algún cantante? ¿Algún famoso, como dice la compañera? Por ejemplo, ¿a quién? A ver. ¿Qué entrevista ¿Algún leen? influencer? La entrevista a algún influencer, ¿sí? Bien. ¿Cierto? Vemos que hay entrevistas que ya aparecen en revistas, o vemos que cuando dan entrevistas en televisión, o las publican en videos a través de las redes, ¿cierto? Algún influencer, algún actor. ¿De qué actor han visto entrevistas últimamente ustedes? ¿O han buscado alguna vez? ¿De ninguno? A ver. De ninguno. De ningún actor, no les interesa. ¿O de algún cantante que esté de moda ahora? ¿Han visto la entrevista que ha dado? ¿No? Ya, pero la entrevista se realiza, ¿cierto? Es un tipo de texto que combinaría dos cosas. El comunicar, el informar acerca de algo o de alguien, ¿cierto? Y de alguna manera ver la opinión con respecto a esto. ¿Qué opinión tiene tal persona? ¿Qué plantea? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Mm? Por otro lado, tenemos el género argumentativo, periodístico argumentativo o de opinión, que tiene como principal objetivo plantear, como dice su nombre, opiniones, juicios personales o institucionales sobre algún tema que sea de actualidad, ¿ya? Dice lo que piensa, lo que plantea, da a conocer sus pensamientos. Estos tipos de texto buscan generar opinión pública, ¿ya? Ejemplos de estos tipos de textos argumentativos o de opinión que podemos ver en una editorial, en un artículo de opinión, en una crítica y también en las cartas al director. ¿Qué es un editorial como tipo de texto, chiquillos? ¿Les suena? ¿Lo han escuchado nombrar? ¿Lo recuerdan? Editorial, ¿qué será? No es la compañía que escribe la noticia.
El que la edita. Ya tiene relación con eso, ¿cierto? Mira, el editorial es un tipo de texto que aparece en los diarios o revistas. Ya, tiene una sección fija ahí. Dice, tal como lo que aparece acá, editorial. Y ahí el medio de comunicación, por ejemplo, el diario, da a conocer su visión, su punto de vista, acerca de algún hecho reciente, o su visión acerca de una noticia que ellos publicaron anteriormente, que sería como su línea editorial, su visión, su opinión con respecto a eso, sus juicios. ¿Qué piensan ellos con respecto a esos acontecimientos? Por ejemplo, tiempo atrás, el diario La Tercera publicó un editorial acerca de esto de los mineros. ¿Se acuerdan de esos mineros que estuvieron sepultados digo, o atrapados, mejor dicho, en la mina San José, en el norte? Los 33. Los 33. ¿Ya se acuerdan qué pasó con ellos después? Después de que los rescataron, ¿cierto? Que se hizo todo un esfuerzo como país, se gastó mucho para poder sacarlos sin daño. ¿Qué pasó con ellos después? ¿Recuerdan qué hicieron ellos después? ¿Qué querían hacer ellos contra el Estado de Chile? Querían demandar, parece. Justamente, ¿cierto? Querían demandar al Estado de Chile. En vez de demandar a los dueños de la mina, querían demandar al Estado de Chile. Entonces, todo eso fue noticia en su momento, y el diario La Tercera publicó un editorial, donde ellos daban a conocer su pensamiento como medio de comunicación, como diario, acerca de eso. ¿Ya? Emitían su juicio, planteaban su opinión. Entonces ahí decía editorial, y ahí ellos daban a conocer que les parecía improcedente o que no correspondía que los 33 mineros demandaran al Estado de Chile, siendo que fue el mismo quien hizo todo un esfuerzo para poder rescatarlos, y hubo un tremendo gasto de parte del país. ¿Ya? Entonces a eso se refiere, ¿ya? El editorial. Es un tipo de texto que tiene como objetivo principal dar a conocer un planteamiento, un juicio. En este caso sería del medio. Y ahí no firma una persona, sino que dice, por ejemplo, abajo, los editores. ¿Ya? Porque se supone que es el pensamiento de ese medio de comunicación. Ya. Dentro de este género también está el artículo de opinión. ¿Qué será un artículo de opinión? A ver, su nombre lo dice, chiquillos. ¿Qué es un artículo de opinión? Dice artículo de opinión o columna de opinión. ¿Qué será un artículo de opinión? Justamente como su nombre lo dice, es un artículo en el cual uno puede expresar su opinión con un tema determinado. Ya. ¿Y cualquier persona podrá escribir un artículo de opinión? Sí, que sea publicado es diferente. Ya, ¿cierto? Pero los que publican, por ejemplo, en un diario, ¿qué característica tiene esa persona que redacta el artículo, que da a conocer sus planteamientos? Los columnistas generalmente ya tienen de por sí un público que los lee. Uh-huh. Y son generalmente profesionales que se dedican a eso, a un tema en específico del cual escriben. Justamente, que se manejan en el tema en el cual escriben, ¿cierto? ¿Son necesariamente periodistas o no? ¿Qué creen ustedes? No necesariamente, pero sí tienen que saber del tema porque se juegan su reputación, porque tienen que dar hechos verídicos acerca de lo que están escribiendo y opinando. Y concreto. Justamente, ¿cierto? Hay una sección fija en los diarios, en las revistas, para las columnas de opinión, y la persona que escribe no necesariamente es un periodista, sino alguien que sabe acerca del tema del cual está hablando, que se considera de alguna manera, podría decirse, autoridad o conocedor o experto en el tema en el cual está emitiendo un juicio. Y la crítica, que también yo la encuentro aquí en el género discursivo argumentativo o de opinión, el género periodístico argumentativo o de opinión. ¿Qué es una crítica? ¿Qué será una crítica? Cuando se evalúan los aspectos tanto positivos o negativos acerca de un texto, supongo que la crítica a un texto sería eso, o una película sería de la película, obvio. Justamente, ¿cierto? Se evalúa, ¿cierto?
lo positivo, lo negativo, se analiza algo. Por ejemplo, vemos de repente en los diarios aparece una crítica de cine, donde se supone que es un experto en el tema, en cine, que nos narra un poquito de qué se trata, por ejemplo, la película, y la recomienda o no, emite un juicio con respecto a ella, ¿cierto? Y por otro lado están las cartas al director. ¿Han visto ustedes en una sección ahí en los diarios donde dice cartas al director? ¿Qué será eso, cartas Sí, al director? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es una carta al director? o sea, es que al menos por lo que yo cacho, se le puede escribir a un director de un diario o un director ficticio, Ya, pero generalmente se expresa una opinión o una inquietud con respecto a algún tema en específico. justamente. ¿Cierto? Las cartas al director, vemos que hay diarios que tienen esa sección de cartas al director donde cualquier persona puede participar, puede enviar una carta, ya sea para opinar con respecto a una noticia que se publicó en el diario, para plantear una inquietud, para reclamar por algo. Se supone que es una manera que tienen los medios de comunicación como para acercarse a sus receptores. Bueno, los diarios se sabe que editan las cartas, ¿cierto? Las acortan de alguna manera para poder publicar varias, ¿cierto? Porque puede que la extensión de la carta que yo envíe sea muy larga, ¿cierto? Y ellos la editan y dejan lo esencial. Pero eso sería una carta al director. Una manera que tenemos los lectores de acercarnos de alguna manera al medio, ¿cierto? Y de poder plantear nuestras ideas, nuestras opiniones. Profesor. ¿Profesor? Sí, para ir ya concretando y cerrando, chiquillos, por lo tanto, el lector podrá reconocer en ellos, en los tipos periodísticos que mencionó la profesora, sus características, esperando encontrar aquello que los identifica y anticipar su contenido. Así, por ejemplo, al leer una noticia, buscaremos información y nos predispondremos a eso. Si leemos una entrevista, buscaremos en ella encontrar rasgos del entrevistado o lo que opina sobre tal o cual tema. Es importante siempre porque al momento de leer ya sabemos lo que vamos a encontrar, ¿cierto? Entonces tenemos que predisponernos, ¿cierto? Cada vez que nosotros nos enfrentemos a la lectura de alguno de estos géneros periodísticos. Ya vamos a ir cerrando entonces. La profesora Paola les va a hacer algunas preguntas a ver si aprendimos algo o no, si se nos quedaron algunos conceptos o no, o si recordamos, porque habían varias cosas que ustedes ya conocían, demostraron mucho conocimiento, ¿cierto? Acerca de varias cosas. Profesora. Ya, chiquillos, ¿qué aprendimos? ¿Se acuerdan qué es lo que era el analizar críticamente un texto? Eso lo vimos en la primera diapositiva más o menos que explicó la profesora. ¿Qué era analizar críticamente un texto? Chiquillos, el último esfuerzo de la clase. ¿Alguien lo recuerda? Chicos, ¿nadie se acuerda qué es lo que era analizar críticamente un texto? La idea es que respondan ustedes para nosotros saber si estaban atentos, aprendieron algo o la clase no sirvió de nada. Analizarlo, supongo, profundamente, ¿Ya? viendo qué falencias tuvo, dando una opinión de él, viendo si responde a las preguntas fundamentales, etcétera, supongo. Sí, bien. Un análisis detallado, básicamente. Un análisis detallado, claro, de un texto, ¿ya? En el chat igual Edison dice opinar de él, opinar de un texto, analizarlo. Muy bien, ¿ya? La segunda pregunta, aquí llamamos géneros discursivos.
¿Qué es lo que eran los géneros discursivos? ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan que tiene que ver como con la estructura? Los discursivos, por lo que recuerdo, eran los periodísticos, los tecnológicos, ¿eso no? Sí, en el fondo es como el conjunto de textos, pero que los identificamos de acuerdo a su estructura y su contenido, claro. ¿Ya? ¿Alguien más? Lo que decía el compañero, en el fondo es lo que nos permite identificar o distinguir un cuento, una noticia, una carta, de acuerdo a su estructura, la forma en la que está escrito, ¿ya? Y las comunidades digitales. ¿Qué hablamos sobre las comunidades digitales? ¿Qué eran? Eran sociedades de personas o conjuntos de personas que se desenvolvían o interactuaban en una plataforma digital. Ya, muy bien. Perfecto. ¿Quién más? ¿No? Pero muy bien, Yoxa. ¿Consideras que es importante analizar críticamente los géneros discursivos surgidos en diversas comunidades digitales? ¿Por qué? Chiquillos, a ver. ¿Es importante analizarlo críticamente? Sí, porque la única forma de comprobar la veracidad de un texto es analizarlo desde las diferentes perspectivas. Y mejor si es que lo analizan varias personas críticamente para que así vean si es que el texto presenta falencia y qué tipo de falencia presenta. Y eso. Muy bien, Exactamente. Alexander. Claro, lo Yo importante. ¿Sí? ¿Yoxa? igual creo que tiene razón el Alex, y quería agregar algo que también es importante porque los autores de estos textos en general somos nosotros mismos, los Claro. que entonces ver la calidad o la forma en la que nos desarrollamos en estos textos y criticarlo habla mucho de la sociedad que se está generando hoy en día y la sociedad juvenil, pues, porque es la que más ocupa las comunidades digitales. La que ocupa protagonismo en este caso. Exactamente, muy bien. O sea, lo importante no es no quedarse siempre con lo que dice en un texto o lo que publica alguien en una comunidad digital, sino que también nosotros hacer nuestro propio análisis o nuestra propia crítica de acuerdo a lo que dice el texto. Muy bien, chiquillos. Muchas gracias, chiquillos, ¿cierto? Y ver también qué peso tiene, por ejemplo, si alguien está dando una opinión, analizar, oye, ¿qué peso tiene esta opinión? No, pues este está puro hablando tonteras, no estoy de acuerdo con lo que esta persona dice. No nosotros aceptar todo lo que se diga en las comunidades digitales, cuestionarnos de alguna manera la información que estamos recibiendo, no creer todo también, ¿cierto? Bueno, para ir ya cerrando la clase, agradecer la participación de todos ustedes, chiquillos, el compromiso, todas sus opiniones. Muchas gracias por su atención, por su respeto. Y ya nos vamos despidiendo con la siguiente frase. Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Espero que les vaya muy bien en todo lo que resta de año, que se cuiden, que nos envíen la guía, que le pongan empeño, que se ganen las décimas que dijo el profesor. Nuevamente, muchas gracias por su participación, por su atención y por su respeto. Si quieren agregar algo más, profesor, profesora. Sí, yo un poquito. Queridos, agradecer su presencia en esta clase, su participación. Se nota que saben y recuerdan bastante de los contenidos anteriores y también de las nuevas materias o contenidos como el tema de las comunidades virtuales, de los influencers. Saben bastante. Felicitarlos básicamente. Y una pequeña crítica mínima. Hace un rato leí en el chat que hay un joven que estaba reclamando porque eran, según él, 45 minutos de clase y ya llevábamos más de una hora.
No importa, chiquillos, ustedes saben que esto ha sido un año distinto, un año especial, y lo que logramos entregarle en una clase es nada comparado con lo que deberíamos haberle entregado en sala. Ahora, si el muchacho tenía algo que hacer, bastaba con que se saliera de la clase y fuera a hacer lo que tenía que hacer. Yo creo que no es una instancia para reclamar. Ante todo, el ser humano, chiquillo, debe ser agradecido. Hubiésemos sido otras personas, no hacemos ninguna cuestión de clases virtuales ni nada. Así que solamente eso, me molestó un poquito el chat de ese muchacho, pero ya, pasó. Así que esperemos que a la próxima estén con agrado. Si llegamos a 2 horas, no importa, chiquillos, no hemos estado en sala casi todo el año en realidad. Y 2 horas no nos van a quitar la vida. Así que eso, chiquillos, que estén muy bien de mi parte y nos veremos en alguna próxima ocasión también acompañando a la profesora Lorna. Paola. Sí, yo agradecerles a los chiquillos porque participaron, dieron sus opiniones. Ojalá más alumnos se atrevieran a comentar. Es el espacio que tenemos para resolver dudas, para aprender también. Así que eso, que estén muy bien y respondan su guía, aprovechen esas décimas que se les van a dar. Muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, chiquillos. Chao, Cuídense. profe, nos vemos. Chao, Profe, que profe. estén bien. Igual. Profe. Chao. 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 Chao, profe. Chao.